Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. El programa de hoy se ha acercado hasta la ciudad de Arrecife, primero puerto y después ciudad. Estamos en la capital de la isla de Lanzarote, en un lugar pues con vistas al mar y que a lo largo de su historia no se ha separado de esa intensa actividad marina. En la actualidad, por supuesto, su economía gira pues en torno al sector servicios, sus comercios, algo de turismo, sobre todo con cruceristas que nos llegan pues a través del puerto, a través del mar, y dan unos paseos por este enclave marítimo costero tan maravilloso. Nuestro programa de hoy haremos un pequeño repaso a un trozo del Arrecife. Estaremos en este entorno del charco de San Ginés, el barrio de La Puntilla y probablemente alguna pequeña parte de la marina de Arrecife. Si analizamos los datos históricos del poblamiento de Arrecife, vemos que pues, la población ha sido muy escasa, hasta tal punto que pues, buscando en datos que nos hablen de la demografía y el poblamiento de Arrecife, casi tenemos que venirnos hasta nuestros días, siglos XVI, XVII,
¿Por qué? ¿Por qué este dato tan reciente de un poblamiento ya de forma permanente? Porque estaba muy cerca de la costa. Los ataques piratas constantes a nuestra isla de Lanzarote hacían que esos pueblos de costa pues fueran casi inexistentes. Es cierto que nuestro mundo indígena, probablemente con total seguridad, pues mariscaban, pescaban de costa, estaban en ese trasiego de bajar a la costa a hacer su actividad económica, buscar su alimento y volver otra vez al interior a refugiarse de estos ataques piratas. Arrecife, después de la conquista, ya los propios que se acercaban por nuestra isla nos hablaban de que el puerto de la isla de Lanzarote era el puerto del Arrecife. Aún así, pues la capital se instala en Teguise y poco a poco, a medida que despegan, sobre todo lo que es la exportación de aguardiente y vino a finales del 18 y también la barrilla a finales del 18, comienza Arrecife a tomar esa fuerza que la van convirtiendo en un puerto de referencia y en un lugar de vida ya casi permanente. También es un momento en el que empiezan pues a debilitarse los ataques piratas y por tanto la gente empieza a situarse en este entorno. Y es en este barrio de La Puntilla, aquí en el entorno cercano al charco de San Ginés y a la iglesia de San Ginés, en el que pues empiezan a situarse esos primeros habitantes ya permanentes de la ciudad de Arrecife. El barrio de La Puntilla es el inicio de esta ciudad. Hemos hablado de esos primeros pobladores de Arrecife, pero si nos vamos un poquito más atrás, las primeras demografías que se recogen para lo que es Arrecife y sus lugares limítrofes están en las afueras de lo que sería el actual Arrecife. Estaríamos hablando de esos pequeños poblados que existían, como el de Argana, Maneje, el Corral del Guirre, Llagabo, esos pequeños poblados probablemente que fueron pues herencia de esa vida de los indígenas y que se siguió viviendo en la posconquista. Esos lugares son los que dan esos primeros habitantes, por así llamarlos, de lo que sería Arrecife, aunque en esos momentos pues todavía no estamos hablando de divisiones municipales, que como todos sabemos llegó a finales del siglo XVIII. Y esos primeros pobladores ya en este lugar tan bonito como es el barrio de La Puntilla, nos tenemos que venir casi hasta el siglo XVIII para ver esos primeros habitantes, muy pocos todavía en el entorno de Arrecife, aunque ya por su lugar tan estratégico desde el 16, por ejemplo, el ingeniero Leonardo Torriani habló de que Arrecife sería un buen lugar para vivir, eso sí, si estuviera bien defendido. Aquí empezó a surgir pues todo lo que eran los nuevos moradores de esta incipiente ciudad y que poco a poco fue cogiendo un rango importante hasta que ya en el siglo XIX, principio, estamos hablando de 1800, ya estábamos hablando en torno a 1300 habitantes, muy importante y con muchísimo peso específico, con una importante economía portuaria, de ese trasiego que hablamos antes, del aguardiente, el vino y también de la barrilla, que poco a poco empiezan a luchar por
emanciparse y lograr la capitalidad para la isla de Lanzarote, cosa que logran a mitad del siglo XIX. Desde este rincón tan maravilloso, aquí al lado del Callejón del Aguarecío, seguimos caminando por Arrecife. Estamos aquí en la iglesia de San Ginés, un lugar referente en este centro histórico de Arrecife, y encontramos datos desde finales del 16 de la primera ermita construida a San Ginés de Clermont. Estaba pues justo a las orillas del charco de San Ginés, con su puerta mirando al mar, y nos relatan que pues en los temporales pues muchas veces se destrozaba esa iglesia entrando al mar y provocando desperfectos en la misma. ¿El porqué de San Ginés? Pues hay una leyenda que nos dice que aparece un cuadro de San Ginés en el propio charco y por eso se construye ese templo en dicho lugar. La ciudad empieza a crecer y tiene que construirse una ermita alejada un poco más del mar y se construye la iglesia que tenemos en este lugar, que poco a poco empieza a ampliarse a medida que va creciendo la población. Ya hemos hablado que a lo largo del siglo XIX la población crece pues de 1.300 habitantes a más de 3.000 habitantes, y a lo largo del siglo XX pues el crecimiento es exponencial. La ciudad de Arrecife se convierte en una ciudad referente a nivel pesquero, con fábricas de conservas de pescado, con mucha salazón de pescado, y muchísima gente se viene hasta esta ciudad a trabajar en esa enorme industria. Muchos marineros que zarpan a la mar y mucha gente que viene a trabajar a la ciudad, a las fábricas de salazón y conservas de pescado. Algunos de nuestros barrios crecen de una forma desmesurada. Vamos a pensar la gente de los campos, la gente del norte, Mague, Aría, Ye, Guinate, pues todos estos pueblos del norte se vienen y se instalan fundamentalmente en el barrio de Altavista, que inicialmente fue llamado Barrio de los Arianos. Es un acuerdo municipal de los años 60, estamos hablando del siglo XX, que cambia el nombre de Barrio de los Arianos por Barrio de Altavista. También la gente de la Vuelta de Abajo, del sur, pues se van instalando por la zona de San Francisco Javier, y la gente del centro de la isla también empieza a acrecentar los barrios propios del Arrecife. Tanta gente en esta ciudad y siempre con esa limitación que tuvo nuestra isla de Lanzarote, que fue el agua. Por eso esta plaza que está aquí delante de la iglesia de San Ginés se llama Plaza de las Palmas, porque se le puso el nombre a la ciudad de Las Palmas en agradecimiento por haber dado agua a esta ciudad, agua potable a esta ciudad que tanta sed tenía a lo largo sobre todo del siglo XX.
La evolución de Arrecife como ciudad, a partir de sus puertos, no nos vamos a olvidar que no solo el puerto de Caballos fue un importante lugar de trasiego de mercancías, sino también Puerto de Naos o Puerto Naos, que fue su otro lugar importante, sobre todo para barcos de mayor calado, aunque la dificultad a la hora de entrar en ese puerto pues siempre las tenía en previo aviso a aquellos barcos que venían del exterior. La ciudad fue creciendo a lo largo del siglo XIX y a finales de él pues ya tenía una importante demografía en torno a lo que era toda la industria pesquera de la salazón, hasta tal punto que se crea un mercado de abastos en el centro de la ciudad, aunque ya con vistas al mar, con vistas a la marina, en el entorno de la iglesia de San Ginés. Un lugar de muchísima ebullición comercial, compra-venta, los productos pesqueros de la ciudad, los productos agrícolas del interior, se desplazaban hasta él pues habitantes pues con sus productos agrícolas, ganaderos. También pues tenía lugar aquí también un matadero donde pues servir a la ciudad de pues las carnes que también necesitaba la población, y es un lugar que se convierte en el centro neurálgico de la población de Arrecife. La Recoba ya a finales del siglo XX empieza a decaer hasta tal punto que pues termina por cerrar este antiguo mercado de abastos. Hoy es la trasera del ayuntamiento, del actual ayuntamiento de Arrecife, y en él pues también se tienen algunos comercios, algunas cafeterías, y es un lugar también de vida, aunque distinta a la que tuvo en el pasado. Paseando que hemos estado hoy y estamos por el charco de San Ginés, por este arrecife interior histórico. Nos hemos tropezado con el teniente alcalde del ayuntamiento, Rafael Juan, y también concejal de turismo. Estamos aquí dando un paseo por esta ciudad histórica que es Arrecife, nuestra capital de Lanzarote, y estamos viendo la enorme potencialidad turística que tiene este rincón de la isla Lanzarote. Pues efectivamente, estamos en la zona, como bien dice Félix Hormiga, el charco es la plaza de Arrecife, ¿no? Estamos en la zona pues antigua, donde nació la ciudad, y una zona pues emblemática que hay que potenciar, y evidentemente la zona que más visitan los turistas. Exacto, estamos viendo pues este paisaje hoy brillante con el sol tan radiante que tenemos, y donde los turistas los vemos pues pasear en este entorno tan maravilloso, y pues tenemos que seguir dotando de recursos a este entorno, sobre todo recursos que miren hacia el mar, porque aquí tenemos una enorme biodiversidad y un paisaje precioso muy cerquita de tierra y de nuestra ubicación central, que es la plaza de Arrecife. Sí, como bien dice la marina de Arrecife, iba a decir la de Lanzarote. La marina de Arrecife es la joyita que tenemos, ¿no? Una marina pues protegida con varios arrecifes, que estamos intentando darle un grado de protección oficial. Ese es el sitio donde la guardería, donde se reproduce la mayoría de los pescados que tenemos luego por las afueras, y un sitio espectacular desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la biodiversidad, pero también desde el punto de vista de poder adentrarnos dentro de ella, ver todo lo intermareal, la cantidad de pájaros que nos visitan, hacer posibilidad de hacer observaciones. Y bueno, estamos trabajando pues en esa línea. Recientemente hemos vuelto a reabrir el castillo, que ya está funcionando, y ahora tenemos un reto importante que es la Casa de la Cultura, que bueno, estamos trabajando a ver si se hace realidad pronto. Pues muchísimas gracias por este ratito, vamos a seguir paseando por el Arrecife. Muchas gracias. Gracias a usted.
Arrecife, un puerto natural lleno de islotes, de pequeñas bajas que favorecían el refugio interior de aquellas embarcaciones que querían protegerse de los mares. Por eso Arrecife surge como ciudad y como lugar importante de exportación e importación a través de sus puertos. Aquí en uno de los islotes, el islote de La Rocar, tenemos esta cruz que es llamada la Cruz del Siglo, donde se conmemora el cambio de año de 1899 a 1900. Aquí también en este islote estuvo ubicada una de las fábricas conserveras importantes de la ciudad de Arrecife, la fábrica de La Rocar, aquellas fábricas que daban olor a este rincón de la isla, pues con pues todo ese pescado que llegaba sobre todo de la costa africana, de ese banco canario sahariano que se pierde en el año 1975, lugar y punto donde comienza el declive de la industria conservera de la ciudad de Arrecife. Aquí también detrás de nosotros unos fondos marinos de mucha biodiversidad, un lugar pues estrella en cuanto a lo que es pues los cebadales, tanto de la ceba como de la Cimodocea nodosa, como de la Zostera noldi, una fanerógama que tiene sus poblaciones más altas, más al norte de aquí en esta bahía arrecifeña. Poblaciones que en el pasado sufrieron muchísimo retroceso con la enorme contaminación, sobre todo pues derivada de las conserveras, de esas malas gestiones de las aguas en ese crecimiento del siglo XX, pero que con el tiempo, poco a poco, se van mejorando esas aguas y las comunidades de estos cebadales van mejorando en los fondos de Arrecife. Lugar, como decimos, pues casi para tirarse con un tubo y una careta y, estando la mar buena, darse un chapuzón observando en esta marina costera algunas de las especies, tanto animales como de mariscos, que tenemos en este entorno. Vamos a seguir caminando por el entorno de Arrecife. El charco de San Ginés, como vemos, un lugar pues emblemático, una ensenada natural, un refugio de pequeñas embarcaciones, pequeños barquillos, y un lugar donde también la tradición ha llegado hasta nuestros días, esa tradición reciente de los olateros, esos juegos marineros donde los niños pues competían en esa relación cultural de la población de Arrecife con el mar. Aquí también pues existieron algunos proyectos, bueno, quizás no tan realizables en este entorno del charco, algunos de ellos incluso planteando hacer una gran mareta para el tema del agua, otros incluso pues solicitando hacer salinas en el entorno propio del charco de San Ginés, muchos proyectos que no se llevaron a cabo. Como vemos hoy en día es un paseo pues de primer orden, es un lugar joya de la ciudad de Arrecife, donde
darnos una vuelta, estar por su entorno, un lugar que está empezando a despegar económicamente, porque el entorno lo conlleva, no solo en los comercios de día que tenemos aquí en la parte de atrás, sino también en esos atardeceres, esas noches donde podemos a la orilla del charco echarnos pues una tertulia con amigos. Y desde este lugar tan emblemático del puerto del Arrecife vamos a emplazarles a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.